Bueno, primero que todo, en términos simples, esta estructura que vemos aquí es una representación de lo que conocemos como un átomo. Básicamente podemos considerar que un átomo en su parte central tiene una estructura llamada núcleo y como muestra la figura, ese núcleo está conformado por dos tipos de partículas. Los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que tienen carga neutra o carga cero. Y en el exterior a ese núcleo, o también se puede decir en la periferia de ese núcleo, alrededor de ese núcleo, se encuentra otro tipo de partículas que son los electrones, que son partículas que tienen carga negativa. La estructura atómica de cada elemento de la tabla periódica se puede representar con esta simbología que observamos aquí en pantalla, donde esta X en color negro simplemente es el símbolo del elemento en cuestión. Ese elemento puede ser cualquiera de los que aparecen en la tabla periódica. Esta Q que aparece en color azul, pues es la carga eléctrica, que tiene ese átomo de cierto elemento. Y esa carga eléctrica puede ser positiva, como indica el gráfico, puede ser negativa o puede ser neutra. Si ese átomo de ese elemento tiene carga positiva, entonces estamos hablando de una especie que se llama un catión. Pero si se trata de un elemento con carga negativa, estamos hablando de una especie que se llama anión. O si la carga de ese elemento en ese estado es neutra o cero, simplemente decimos que el átomo se encuentra en estado neutro. Ok. Las letras que aparecen en color rojo, por un lado en la parte superior, la letra A es algo que se conoce como el número de masa. Y ese número de masa lo simbolizamos con la letra A, es un número entero positivo. Y esta Z que aparece en la parte inferior es algo que se conoce como número de protones. O es más conocido, esa Z es más conocido como algo que se llama número atómico. Resulta que cada elemento en la tabla periódica tiene su propio número atómico. Sin embargo, nosotros en este caso preferimos indicar directamente que esa letra Z es algo que se llama número de protones, porque es una connotación importante que debemos tener en cuenta. Siempre que veamos esa letra Z, lo que vamos a pensar es que estamos hablando del número de protones que tiene ese átomo de ese elemento en su núcleo. Bien, ahora algo que siempre se va a cumplir, una regla que es totalmente general y siempre se va a cumplir, establece que la A mayúscula, que es el número de masa, siempre va a ser igual a la suma de dos números. En primer lugar, el número de protones que hay en el núcleo más el número de neutrones
que hay en el núcleo de ese átomo. O a veces esta relación la necesitamos expresarla de otra manera. También podríamos decir que si tomamos el número de masa y le restamos el número de neutrones, eso equivale a obtener el número de protones que hay en el núcleo. Análogamente, también podemos considerar que si tenemos el número de masa y le restamos el número de protones que hay en el núcleo, lo que vamos a obtener entonces es el número de neutrones. Estas tres relaciones son equivalentes. Lo que estamos haciendo es escribirla de diferente manera, ¿vale? Entonces, si en algún ejercicio nos piden que determinemos el número de masa, la relación que vamos a utilizar es la primera. Y en ese caso debemos conocer protones y neutrones y sumar esos números. O si nos dan el número de masa y nos dan el número de neutrones y nos piden el número de protones, entonces usamos esta segunda relación. Tomamos el número de masa y le restamos el número de neutrones. Eso nos da lugar al número de protones que hay en el núcleo. O la tercera relación que serviría para conocer el número de neutrones que hay en el núcleo a partir del número de masa y del número de protones, y pues haciendo esta resta que es muy sencilla. En este ejercicio, por ejemplo, donde nos colocan al aluminio, entonces en este ejercicio pues nos estarían preguntando, por ejemplo, ¿cuánto es el valor del número atómico? Es decir, del número de protones. Están preguntando cuántos protones tiene el aluminio en el núcleo. También nos están preguntando, por ejemplo, aquí, cuántos neutrones tiene. Y pues también nos están preguntando cuántos electrones tiene ese aluminio girando alrededor del núcleo. Entonces, para resolverlo simplemente utilizamos cualquiera de estas tres relaciones, pero en particular si conocemos número de masa, que es este 27, es el número de masa, y si conocemos el número de protones, que es el mismo número atómico, conocemos A y conocemos Z, entonces la relación que vamos a utilizar es la tercera. Aquí, esta tercera relación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente nos dice que hagamos una resta. Entonces, pues aquí simplemente tomamos el valor de A, que es 27. Entonces decimos aquí 27. Si yo le resto entonces la Z, que es el número de protones, le resto 13, eso me va a dar ¿cuánto? Me va a dar el número de neutrones. Y concretamente esta resta, esto es muy sencillo, esto da 14. Significa que el núcleo de este elemento de aluminio, el núcleo de ese átomo va a tener 14 neutrones en su núcleo. Entonces colocamos aquí, ya sabemos que la respuesta de esta parte, el número de neutrones, nos da 14. Y la parte o la pregunta más fácil de este problema, pues que podíamos resolver de primera, pues es la parte más sencilla, es donde nos preguntan cuál es el valor de este número de protones. Pues era muy fácil, ¿no? Porque aquí directamente se ve que el valor de Z es 13, así que respondemos aquí que el número de protones es 13. Y por último, el valor del número de electrones, en este caso, en la representación de esto que nos dan aquí para el aluminio, no nos están colocando un valor de carga,
es decir, el valor de carga que debería ir aquí, no la están colocando, pues eso significa que el valor es precisamente 0. Significa que esta es una representación para un aluminio que es neutro. Entonces ahora siempre se cumple la siguiente regla. Cuando un átomo se encuentra neutro, siempre se cumple lo siguiente. Se cumple que el número de protones tiene que ser exactamente igual al número de electrones. Entonces, la idea dicha de otra manera es que el número de protones Z siempre es igual al número de electrones solamente cuando estamos hablando de un átomo neutro, es decir, cuando la carga es 0. Entonces, en este caso, se cumple, porque aquí observamos que la carga del aluminio es 0, entonces el número de electrones tiene que ser igual a Z, es decir, 13. Entonces colocamos aquí 13. Y con eso hemos resuelto este problema que nos pedía determinar el número de protones, neutrones y electrones que tiene el átomo de aluminio. Para los casos en los que no se trata de un átomo neutro, sino que tenemos un catión o un anión, el caso del catión es el que tiene carga positiva, el caso del anión es el que tiene carga negativa. En estos casos, el número de electrones se determina de una manera un poco diferente. Primero que todo, indiquemos que un catión, que es un átomo con carga positiva, se forma por pérdida de electrones. Es decir, cuando un átomo de un elemento, cuando ese átomo pierde electrones, se transforma entonces en un catión. O si tenemos un átomo que lo que hace es que gana electrones a partir de otros, entonces ese átomo que gana electrones se convierte en un anión. Ahora bien, ¿cómo determinamos nosotros el número de electrones que tiene un catión? Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que esta carga positiva, la regla es que a esa carga positiva le vamos a cambiar el signo. Y entonces aquí lo que hacemos es que calculamos Z menos Q. Y eso nos da el número de electrones. Y acá en el caso del anión hacemos algo similar. Tomamos esa carga, le cambiamos el signo más Q y entonces aquí lo que vamos a hacer en lugar de una resta sería una ¿qué? Una suma. Entonces aquí decimos Z más Q, eso nos va a dar el número de electrones de un anión. Así que es una regla muy sencilla. Es simplemente cambiar el signo, colocarle el signo contrario. Entonces repito, aquí si tenemos un catión, es decir, de carga positiva, tomamos ese valor, le cambiamos el signo negativo y entonces hacemos una resta con Z. Eso nos va a dar el número de electrones. Y acá, la carga negativa, le cambiamos el signo, queda positiva, y en vez de resta, entonces lo que hacemos es que lo sumamos con Z. Y esto se va a entender mejor pues con un par de ejemplos. Por ejemplo, estos dos casos, en el primero tenemos un anión, que es el fósforo, y si nos preguntan en este caso cuántos electrones tiene un átomo de fósforo de carga menos 3, entonces ya sabemos que este menos 3 lo cambiamos de signo por acá aparte, sería más 3, y significa que este 15, entonces tendríamos que al 15 simplemente le sumo ese más 3 y eso nos va a dar que en este caso el fósforo va a tener 18 electrones. Y en el caso del calcio hacemos algo similar
Aquí la carga es más 2, entonces el calcio es en este caso un catión. Entonces este más 2, pues le cambiamos el signo, sería menos 2. Y por lo tanto aquí, para determinar el número de electrones, sería entonces 20. Y lo que vamos a hacer es restarle este 2, es decir, 20 menos 2. Entonces esto nos va a dar que el número de electrones va a ser entonces 18 en este caso. Y eso es todo, es algo muy sencillo.